día lunes, comenzando semana, llega a Televicentro, la emisión de la mañana del Comercio TV. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes que nos acompañan a esta hora, que se están alistando ya para ir a sus trabajos. Que tengan una excelente semana y gracias por acompañarnos. Hay mucha y variada información, así que disfruten el desayuno, que nosotros le contamos lo que ha pasado en las últimas horas. Vamos a iniciar con la información y les contamos que el presidente vetó totalmente el Código de Salud, trabajado por la Asamblea durante 8 años, argumentando que la normativa carece de rigor científico, además de presentar inconsistencias y excluir realidades actuales como la pandemia. El presidente de la República, Lenín Moreno, vetó totalmente el proyecto de ley de Código de la Salud aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de agosto. Así lo dio a conocer la secretaria jurídica de Carondelet, Joana Pesantes. Contiene un extenso desarrollo de temas de índole técnico en materia de salud que adolecen de varias imprecisiones que van desde definiciones erróneas o no actualizadas hasta una estructura institucional del Sistema Nacional de Salud poco clara en cuanto a competencia y responsabilidades. Entre las falencias que encontraron las autoridades está que no se incluyó ningún articulado de cómo actuar en caso de pandemia. En términos, por ejemplo, de la vigilancia epidemiológica que nosotros tendríamos que implementar en términos de pandemia, que está incluida en el código. No existe una disposición, por ejemplo, para hacer toda la parte de vigilancia genómica. Nosotros necesitamos saber qué virus, cómo va cambiando el virus, cómo se va a tratar eso. No hay nada al respecto. Además, se consideró que el código podría afectar la independencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. IES pertenece a los afiliados. Y el código pretende zanjar, disminuir esa independencia y pasar a que el IES se constituya como un elemento, como un recurso público. A esto el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, sumó que dicho código imposibilita la práctica médica. Crea 172 sanciones administrativas. A decir de las autoridades, no existieron presiones religiosas en torno a su decisión. Recuerden que estamos en un estado laico y tal como lo dice la Constitución, así tiene que actuarse. Esto ha sido un tema absolutamente técnico, profesional. Y la posición del Ministerio de Salud Pública ha sido muy clara en eso. Nosotros no somos políticos, somos técnicos. Y esa técnica, esa base científica, esa evidencia científica falta en el Código Orgánico de la Salud. Informó Valeria Navarro. Las reacciones de asambleístas frente al veto total del Código de la Salud van desde lo técnico, político e ideológico. Tras la decisión del Ejecutivo, el proyecto podría ser tratado nuevamente después de un año. Veamos. La decisión del Ejecutivo para vetar de forma total el Código Orgánico de la Salud obedece, según expuso la vocería gubernamental, a un asunto netamente técnico. A pesar de mantener esta postura, en el Legislativo las críticas no se han hecho esperar. Demuestra de que es un gobierno insensible con los problemas del pueblo ecuatoriano, y lo que ha impulsado en la Asamblea Nacional desde el ámbito del gobierno son leyes lesivas a los intereses del pueblo ecuatoriano. Según Tello, los argumentos para la objeción total no han sido presentados de forma contundente, mas si existieran, él piensa que aquello lo debió exponer el Ejecutivo mediante su bloque parlamentario, pero hasta el mismo grupo de legisladores de su línea política han mostrado la negativa. En un comunicado difundido este viernes, así lo expresan. Pero al interior del Parlamento no solo existen opiniones de rechazo. Legisladores como Esteban Torres creen que es una buena noticia al considerar que el texto del COS va en contra de los ecuatorianos. Recibo la buena noticia de que el presidente Lenín ha decidido vetar totalmente el Código de la Salud, el Código de la Muerte, con todas esas ideologías, con todas esas ideas que van en contra de los ecuatorianos, y eso es una buena noticia para el país. Misma postura la tiene el asambleísta Héctor Yepes, al manifestar que el documento no beneficia ni a la familia ni a los médicos del país. No podía ser posible que se pretenda multar con más de $6.000 a los médicos que no reciben su sueldo, ni que se pretendiera aprobar vientres de alquiler o abrir la puerta al aborto, atentando contra las mujeres y contra el derecho a la vida. Hasta el presidente de la legislatura manifestó sentirse sorprendido de la decisión del primer mandatario. Consideraba que era una ley que garantizaba la atención urgente de todos los ecuatorianos. Finaliza indicando que el Pleno hizo su trabajo y que no se podrá topar nuevamente el tema en un año. Esto en base al artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Informó Javier Rosero. Y el veto del Ejecutivo al Código de la Salud genera reacciones de movimientos sociales. Grupos pro derechos aplauden la decisión del primer mandatario, mientras que grupos feministas la consideran como un retroceso.
Desde el Observatorio Ciudadano de la Familia se celebra la decisión del Ejecutivo de vetar totalmente el Código Orgánico de la Salud. Argumentan que la autoridad se orientó con minuciosidad en el contenido del texto. Creen que el documento carece de fundamentación científica y dejó de lado el trabajo de profesionales ligados a estas labores. Como los enfermeros, los odontólogos, los auxiliares de enfermería, el haber olvidado por completo el tema de la pandemia, que esta vez es pues castigarlo de distintas maneras por ejercer su profesión. Utiliza términos que no existen en las ciencias médicas, que no existen en la ética, y por ejemplo, utilizan el término bioética universal, eso no existe. Pero si bajo estos argumentos el Observatorio Ciudadano de la Familia celebró la objeción total del documento, la Iglesia de su parte dijo sentirse alegre y calificó al Código Orgánico de la Salud de la siguiente manera. Desde un primer momento dijimos que ese código era un código de muerte y hoy decimos con alegría, la vida ha triunfado. Aunque estas declaraciones son consonantes con la decisión del Ejecutivo, la propia secretaria jurídica de la Presidencia, Johanna Pesantes, indicó que el veto fue absolutamente técnico. Hilando fino, grupos que defienden el contenido del documento creen que existe otra lectura. Si leemos el proceso político desde el año pasado, que también el presidente, pudiendo vetar a favor de aborto por violación, no lo hizo, esto era absolutamente previsible. Este es un gobierno teocrático, que sucumbe, que claudica frente a la presión de la Iglesia y de las iglesias. Lejos de la discusión, lo que es claro es que el Código Orgánico de la Salud podrá considerarse nuevamente en el Legislativo luego de un año, contado a partir de la objeción, informó Javier Rosero. Más de 26.000 embarazos de niñas y adolescentes se registran anualmente en el país. De estos, diariamente 7 responden a menores de 10 a 14 años y 158 de 15 a 19 años. Le contamos. Cada día 7 niñas entre 10 a 14 años dan a luz en el Ecuador, mientras que 158 embarazos diarios se reportan en adolescentes de 15 a 19 años de edad. Las cifras levantadas por el Consejo de Protección de Derechos del Guayas y difundidas por la Fundación World Vision son alarmantes. Esto quiere decir que las niñas y adolescentes de nuestro país están siendo abusadas sexualmente en sus propios hogares. Muchos de estos casos no son denunciados. La misma familia rechaza el hecho de que la denuncia se haga a un familiar o alguien conocido o autoridad dentro de sus comunidades. Las investigaciones detallan que la mayor cantidad de embarazos se presentan en el oriente ecuatoriano, pero el mayor número de partos de menores se registran en Quito y Guayaquil. Lo que pasa es que en la ruralidad nosotros nos encontramos con mayores embarazos en riesgo, porque son niñas que no tienen acceso a una buena alimentación, no tienen asistencia a salud, entonces no todos esos embarazos llegan a un parto, ¿sí? O no son asistidos en una casa de salud donde se pueda hacer un registro de esos niños nacidos. Anualmente se superan los 26.000 embarazos en niñas y adolescentes. Esto afecta a sus cuerpos y sus órganos. Los principales riesgos que tenemos son problemas de preeclampsia, tenemos abortos espontáneos, tenemos restricciones de crecimiento, justamente porque el cuerpo de estas niñas todavía no está completamente desarrollado. Los bebés que nacen en estas circunstancias también están expuestos. No se desarrollan adecuadamente dentro del útero, eso se llama restricción del crecimiento intrauterino, nacen prematuramente. Y casi todas las pacientes adolescentes les hacemos cesárea porque justamente su cadera, su pelvis aún no está completamente desarrollada y no puede adecuarse al trabajo de parto. Instituciones en defensa de la niñez apelan a la ciudadanía a denunciar casos en que menores sean víctimas de abusos sexuales. Cuando nosotros callamos, somos cómplices y estamos apoyando a que más niñas en el Ecuador estén embarazadas. Informó Valeria Navarro. Nos vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que en Quito 5 colegios han solicitado al COE Nacional la autorización para ser parte del plan piloto de retorno a clases. Se encuentran adecuando sus instituciones para entrar en este plan. Ya regresamos con más información. Ahora protegerte del COVID-19 depende de tus acciones. Es importante mantener distanciamiento social en todos los lugares públicos.
Cuida que estés alejado 2 metros de otras personas y no realices reuniones presenciales si no es necesario. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Son las 7 en la mañana con exactamente, ya les digo, 16 minutos. Es tiempo de dar la bienvenida al doctor William Garzón, asambleísta, el expresidente de la Comisión de Derechos de la Salud de la Asamblea Nacional. Doctor Garzón, buenos días desde la matriz de Televicentro de la ciudad Roberto Álvarez Vandenberg. Entremos a materia, doctor, rápidamente. Veto al Código de la Salud. Se tomó 8 años y se analizaron de pe a pa y finalmente el gobierno nacional con el presidente lo votó totalmente. ¿Cuál es el sentir, usted siendo el presidente? Roberto, muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo especial a todo el país que nos está viendo en este momento. Nuestra reacción frente a esta decisión del Ejecutivo realmente es de profunda tristeza, sobre todo por el país. El haber vetado un proyecto que costó mucho trabajo realizarlo. 8 años de trabajo, Roberto, 8 años donde tuvimos la presencia de expertos nacionales, de expertos internacionales, de instituciones públicas, de instituciones privadas, de la sociedad civil, de los colegios de profesionales, de las federaciones médicas. Es decir, logramos la participación ciudadana que era una de las fortalezas de este proyecto. Y es un documento en el que está reflejado el sentir, la realidad de la salud en nuestro país, de alguna manera para tratar de salir de las dificultades que tenemos. No significa que el Código Orgánico de la Salud va a resolver los problemas de la salud del Ecuador. Sin embargo, sí lo encamina para que tome decisiones importantes la Autoridad Sanitaria Nacional como ente rector de la salud del Ecuador. El COS, doctor, ¿qué presentaba en avances justamente hacia el área de la salud? ¿Qué garantizaba? Una de las cosas más importantes que el Código Orgánico de la Salud, Roberto, garantizaba es ese derecho a la salud. Todas las leyes que tenemos hasta el día de hoy que están vigentes en el Ecuador en temas de salud son preconstitucionales. Primero, había la necesidad imperiosa de actualizar esta normativa legal. Y uno de los aspectos fundamentales es justamente garantizar ese derecho a la salud. Cosas importantes, Roberto, que han sido una aspiración histórica en el Ecuador, porque hemos escuchado mucho hablar de promoción, de prevención. Hemos colocado en el Código Orgánico de la Salud este modelo de atención importante que es justamente el darle la garantía o esa garantía que tenemos los ciudadanos de tener promoción de la salud y prevención de la enfermedad, que es un aspecto fundamental. El organizar el Sistema Nacional de Salud de tal manera que pueda regular, que pueda controlar todos los actos en salud que suceden, inclusive sancionar, porque hoy por hoy la gran cantidad de problemas que existen, Roberto, es porque la Autoridad Sanitaria Nacional no tiene el respaldo jurídico para ejercer como tal, para trabajar como tal, para trabajar como un ente rector. Así es que por eso es la gran cantidad de problemas y dificultades que hay. Entonces, sí da tristeza saber que el Ejecutivo en menos de 3 días han botado al tacho de la basura un trabajo que costó mucho esfuerzo. Asambleísta, le voy a leer textual lo que dice el ministro Ceballos. Indica que el código es imposible en la práctica médica al crear 172 sanciones para los médicos, que objeta la independencia también del IES y que hay que entender que el IES es de los afiliados y no un ente público que intentaban hacerlo. ¿Es verdad todo lo que habla el ministro dentro de lo que hablan del veto del código? Roberto, yo he escuchado la rueda de prensa que dio el ministro y no encuentro una sola razón de peso con un argumento real para justificar la decisión que han tomado. Es falso, absolutamente falso, que se le esté eliminando la independencia que tiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo que el código dice es que el Sistema Nacional de Salud, primero que el IES es parte de esta red pública integral de salud que tenemos en el Ecuador, que es lo que propone el código también. Segundo, que el financiamiento de este Sistema Nacional de Salud está dado por el presupuesto general del Estado, está dado por las empresas privadas de medicina prepagada, está dado
por los aportes de los ciudadanos en la seguridad social. Pero el artículo, el código es absolutamente claro y habla de la independencia, de que hay que respetar esa independencia, en este caso de la seguridad social. Entonces, falso, de falsedad absoluta, lo que el ministro acaba de decir en su rueda de prensa. Y las 172 sanciones a los médicos que imposibilitaba el trabajo y sanciones que iban hasta $6,000 a su lista. Nosotros, el capítulo, sobre todo este capítulo de sanciones, Roberto, fue trabajado al unísono con la Federación de Profesionales, con la Federación Médica, con los colegios médicos. Y hay una cosa que hay que valorar. Los médicos decían, nosotros sí queremos que existan sanciones. Tampoco queremos que esto se quede así. Recuerde que hoy en el Ecuador, la única sanción que existe son las sanciones penales que dicta el COIP. No hay una sanción administrativa, y lo que poníamos en el código y lo que ponemos en el código es justamente darle la oportunidad a que esta mala práctica profesional también tenga sanciones administrativas. Pero no son 172 sanciones a los médicos, son 172 sanciones de manera general a toda la parte administrativa que presenta el Código Orgánico de la Salud. Le voy a poner un ejemplo. Hoy por hoy, cuando se realiza una mala práctica profesional en una institución o una casa de salud y en la que el médico no es culpable, la razón del problema o de la mala práctica profesional puede darse porque faltó un equipo, porque se fue la luz, etcétera, etcétera. Allí son causales administrativas de la casa de salud. Entonces, hemos marcado una diferencia entre generar la responsabilidad en quien debe recaer. Así es que no son 172 sanciones exclusivamente para los médicos, sino 172 sanciones de manera general para todos los que son parte del Sistema Nacional de Salud. Y no es cierto que los médicos van a tener que entrar con un abogado en cada consulta. Ahora, el viceministro de Salud salió también e indicó, y leo textual, dice, lamentablemente terminó siendo una colcha de retazos, con una serie de parches en el que se inclinan postulados que no se ajustan a las competencias de salud. A mí me da pena que un viceministro emita un criterio de esa naturaleza. Recuerde que, Roberto, que uno de los aspectos que también hicimos en la elaboración de este proyecto fue justamente el haberlo elaborado en coordinación con el Ministerio de Salud. 2 ministras anteriores del actual ministro fueron parte de la elaboración y se inmiscuyeron profundamente en la elaboración del Código Orgánico de la Salud. Con este ministro actual no hemos tenido nunca una reunión con él personalmente para la elaboración del Código Orgánico de la Salud. Y el Código Orgánico de la Salud lo que hace es recoger todos los postulados, recibiendo el asesoramiento, ya le digo, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, en donde se refleja el trabajo realizado por esta asamblea durante los 8 años. Así es que es falso la afirmación que realiza el viceministro de Salud. Según el ministro Ceballos, las emergencias obstétricas van a atenderlas igual que la emergencia cardíaca o cerebrovascular, y también apunta a que no se dio como la actual pandemia con el COVID-19 y que no tiene vigilancia epidemiológica. Lamentablemente el ministro, asumo yo que no tiene ni idea de qué es lo que está sucediendo hoy en el Ecuador. Y el artículo de la emergencia obstétrica es fundamental por varias razones. Es cierto que una emergencia obstétrica se la debe atender igual que otra emergencia, pero ¿qué es lo que está sucediendo hoy, Roberto, en el país? Las mujeres que están llegando a un hospital, a una casa de salud con un aborto, están siendo denunciadas por los médicos o por el grupo de enfermeras de los hospitales y se están yendo a la cárcel. Y eso es justamente lo que queríamos evitar. Otro aspecto fundamental es que con el Código Orgánico de la Salud, en el capítulo de las derogatorias, se derogan todas las leyes que hay en salud en el Ecuador, y el único instrumento legal que queda o que quedaba de hoy en adelante era el Código Orgánico de la Salud. Por lo tanto, todas las leyes anteriores iban a ser derogadas, y allí constaba la atención de la emergencia obstétrica en las leyes anteriores. Por lo tanto, es importante que vaya el artículo en el Código Orgánico de la Salud. En ese aspecto, y lamentablemente, repito, el ministro parece que no sabe qué es lo que está sucediendo con las mujeres que están siendo judicializadas cuando llegan con un aborto. ¿Y el tema pandémico? El tema pandémico, Roberto,
recuerde que este informe, el Código Orgánico de la Salud, fue aprobado hace 2 años por parte de la Comisión, 2 años que estuvo el proyecto en la presidencia de la Asamblea. Indiscutiblemente es probable que no tenga al detalle aspectos para la pandemia, pero sí tiene artículos importantes que le hubieran ayudado a tomar decisiones al ministro en esta pandemia. Nosotros no concebimos, y varias reuniones, sesiones tuvimos en la comisión, no concebimos que en una emergencia sanitaria el que haga cabeza, el que debe tomar las decisiones, el que debe generar mesas de diálogo, tenía que haber sido el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria nacional. No puede ser que en una emergencia de Estado el quien vaya a ser cabeza sea el MIES o sea cualquier otra institución. Debería ser las Fuerzas Armadas, es decir, como se dice vulgarmente, zapatero a tu zapato. Aquí tenía que haber hecho cabeza el Ministerio de Salud de una emergencia sanitaria y llamar, y eso lo dice el Código Orgánico de la Salud, el lograr realizar mesas técnicas con expertos, con salubristas, con epidemiólogos, etcétera, etcétera, para tomar las mejores decisiones. Sino que el Ministerio de Salud no lo hizo. Lamentablemente no han hecho su trabajo como deberían haberlo hecho. Viendo todo el marco que hemos hablado, y siendo usted el presidente de la Comisión de Salud, ¿qué hubiera esperado frente a la posición del gobierno? Roberto, yo 2 días antes de que el Ejecutivo envíe el veto total a la Asamblea Nacional, conversé con el secretario general de la Presidencia de la República. Conversé con la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, justamente preocupado por el tema del veto, a ver qué pasaba. 2 días antes, Roberto, 2 días antes. Ninguno de los dos sabía nada del Código Orgánico de la Salud. Ninguno de los dos. Tercero, una semana antes nos reunimos con el Ministerio de Salud, justamente para analizar la posibilidad de este veto. Y las únicas observaciones que tenía el Ministerio de Salud con este ministro actual fueron 22 artículos. Esas eran las dudas que tenían los del Ministerio de Salud de las reuniones que tuvimos. Entonces, nosotros creíamos que el veto, que primero que iba a venir un veto parcial, y segundo, que este veto iba a estar definido en estos 22 artículos que son los que se dialogaron con el Ministerio de Salud. Eso era lo que ¿Cuáles eran estos 22 que me está diciendo? ¿Perdón? ¿Cuáles eran los 22 artículos que usted me está diciendo? Bueno, son varios artículos, inclusive, Roberto, yo le puedo decir una cosa, dentro de estos 22 artículos, ni siquiera estaban contemplados los artículos que de alguna manera generaron polémica en la elaboración del código. Llámese emergencia obstétrica, llámese maternidad subrogada, llámese cannabis, etcétera, etcétera. Ni siquiera esos artículos estaban contemplados en estos 22 artículos, que más eran cosas de forma que de fondo. Pero no había una expresión como la que le escuché al ministro, que tenía el Código Orgánico de la Salud, más de 400 observaciones de forma y de fondo, cuando en las reuniones jamás, Roberto, dijeron una cosa de esas. Este proyecto, y hay que ser reales, también fue cuestionado mucho por la Conferencia Episcopal, el Frente Nacional de Familia, junto a otras organizaciones, y justamente de lo que usted está hablando, la organización civil, pues ahí se alarmaban con el tema del aborto, la reproducción asistida, y también el uso del cannabis medicinal. Esa fue la posición de la Iglesia. Yo mantuve varias reuniones para lograr hacer entender cuál era el espíritu del artículo, sobre todo el de emergencia obstétrica, Roberto. Y este artículo lo único que pretende es garantizar una atención inmediata a las mujeres que llegan con un aborto a una casa de salud. Independientemente de cuál sea la causa, la competencia, la responsabilidad del médico, Roberto, es salvar la vida a esa persona. Entendiéndose, Roberto, que cuando hablamos de aborto, cuando ya el médico, después de hacer un examen, después de hacer ecos, después de hacer todo lo que tiene que hacer, diagnostica un aborto, quiere decir que ya no hay vida intrauterina. Por lo tanto, su única responsabilidad es salvarle la vida a la mujer. Así es que ese era el espíritu. Yo pude ver que después la Iglesia habló y dijo, efectivamente, el Código Orgánico de la Salud no es un código abortista, no está tratando de facilitar el aborto en el Ecuador. Respecto al artículo del cannabis, el cannabis, ya el Código Orgánico Integral Penal, recuerdo, Roberto, que ya despenalizó en el Ecuador la siembra, cultivo y cosecha. Lo único que hacía el Código Orgánico de la Salud en este aspecto era el poder regular el uso de
el producto como medicamento. Eso era lo que hacía el Código Orgánico de la Salud. ¿Qué significa esto? Que la Autoridad Sanitaria Nacional, vía reglamento, tenía que decirnos quién lo puede vender, en qué farmacias lo pueden vender, quién lo puede sembrar, cuáles son las dosis que se deben utilizar, qué médicos son los únicos que pueden prescribir. Es decir, esa era la regulación que tenía que hacer la Autoridad Sanitaria Nacional. De allí, en el Ecuador, ya desde hace algún tiempo, el Código Orgánico Integral Penal despenalizó la siembra, cultivo y cosecha del cannabis. Y respecto a la maternidad subrogada, Roberto, esto es una actividad que se está realizando en el Ecuador hace 20 años. Hoy por hoy, el riesgo que corren las mujeres, porque no sabemos qué protocolos están utilizando, en qué establecimientos se están realizando, y lo único que hacía el Código Orgánico de la Salud era regular esta actividad que ya se hace de manera clandestina. Hoy por hoy muchos empresarios se están volviendo multimillonarios con esta actividad cuando están cobrando entre 10, 15, 20 mil dólares, y a las pobres mujeres, sobre todo mujeres de escasos recursos económicos, les regalan 100, 200 dólares. Y lo que poníamos nosotros en el Código Orgánico de la Salud era justamente que no exista ningún tipo de erogación, ni económica, ni de cualquier índole, frente a esta actividad, que cumplan con los protocolos, que el equipo médico sea un equipo calificado, y también estábamos colocando una prohibición tácita que hoy por hoy no hay en el Ecuador, es decir, que no se realicen este tipo de actividades en las niñas y adolescentes. Doctor, con todo lo que hemos hablado, a su criterio, ¿el COS representaba un avance en el ejercicio del derecho a la salud a sus habitantes? Por supuesto, Roberto, por supuesto, 100% seguro. Y no lo reconocen, y no lo reconocemos solamente en el Ecuador. Hay muchos países que estaban contentos por los avances que tenía el Código Orgánico de la Salud frente a esta realidad del Sistema Nacional de Salud. Le repito, en nuestro país, las leyes de salud vigentes son preconstitucionales. Hoy en el Ecuador existen más de 40 leyes en salud que se han construido a lo largo de la historia del Ecuador, muchas de ellas que se contraponen, se contradicen. Así es que era imperioso, era importante tener un solo cuerpo normativo legal que rija el Sistema Nacional de Salud en el Ecuador. Asambleísta, ya están echadas las cosas. Tocará esperar un año más, de acuerdo al veto y al artículo 138 de la Constitución. Ya no serán ustedes los que analicen si le dan forma, le revisan o le aprueban a este código. Será una nueva asamblea. ¿Cuál es el plan que se tiene? Así es. Lamentablemente la ley no nos permite nosotros ya topar este proyecto, este Código Orgánico de la Salud. Será una nueva asamblea la que tenga que trabajar. Ahí habrá ya la responsabilidad de los nuevos asambleístas que puedan analizar un nuevo proyecto. Yo creo que es una necesidad importante para el Ecuador, así es que lamentablemente hoy por hoy no podemos hacer nada. Ya están las cartas sobre la mesa, ya está vetado el proyecto de manera total y en este momento habrá que esperar. Doctor, agradecerle muchísimo por acompañarnos en esta mañana a hablar de esto que es la noticia del día, el veto del presidente al Código de la Salud. Desearle una buena semana. El doctor William Garzón, el asambleísta presidente de la Comisión de los Derechos de la Salud de la Asamblea Nacional. Una buena semana y un buen día, doctor. Gracias, Roberto, y gracias por la invitación. Faltaba más. Tiempo de una pausa acá. Ya venimos, no se vayan. Continuamos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que Gustavo Larrea y Alexandra Peralta de Democracia Sí es el primer binomio presidencial inscrito por el Consejo Nacional Electoral. Hasta el máximo organismo electoral continúan llegando más precandidatos para cumplir con el requisito de inscripción. Libertades Pueblo Lista Nueva fue el quinto binomio presidencial que cumplió con el trámite de inscripción de la candidatura en el Consejo Nacional Electoral CNE. Y así se cerró la semana. De hacer oficial la candidatura y de presentar esta propuesta, una nueva propuesta al pueblo ecuatoriano. La crisis que se nos viene es muy difícil. Ya tenemos la pandemia y se nos puede venir una pandemia peor, política, económica, y yo creo que ya basta de revanchos. Ahora hay que trabajar. Yo represento al sector industrial, ¿sí?, a la construcción, y creo que podemos dar trabajo.
Libertades Pueblo llega con la posibilidad de quedarse en medio camino luego que el CNE en días pasados comunicó la decisión de eliminar del registro a 4 organizaciones políticas por irregularidades en el proceso de obtención de la personería jurídica. Nosotros tenemos conocimiento de que la eliminación de los 4 partidos políticos está apelado al Tribunal Contencioso Electoral, siendo ellos la última instancia de resolución como jueces electorales. Esperaremos el pronunciamiento de los jueces. Quien estaría corriendo con mejor suerte es el binomio de Democracia Sí, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, que ya superó una primera fase. El día de ayer, el Pleno del Consejo Nacional Electoral inscribió ya legalmente al binomio de Gustavo Larrea, de Democracia Sí, y está sujeto también a que haya observaciones de las organizaciones políticas. Fuerza Compromiso Social es otra de las organizaciones que fue eliminada. Hizo alianza con Centro Democrático, que representa el binomio presidencial, Andrés Arauz, Rafael Correa. Al no existir o quedar eliminado el partido político que es parte de la alianza, ya se disuelve la alianza y quedaría solo el partido político que tiene que participar en las próximas elecciones legalmente. Informó Héctor Romero. El Movimiento Democracia Sí inscribió a sus candidatos asambleístas en Guayas. Los postulantes realizaron un corto recorrido en compañía de sus simpatizantes antes de llegar al CNE en Guayaquil. Veamos. Entregaron la documentación tras cumplir con el reglamento solicitado por el CNE para la inscripción de las elecciones de 2021. Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, candidatos a presidente y vicepresidente respectivamente, acompañaron a los postulantes asambleístas paraguayas. Cero tolerancia a la corrupción. Cambiar el sistema de contratación pública porque el sistema es corrupto. Dicen que en Arca abierta el justo peca. Se han llevado la plata y han fugado del país. Antonio García, candidato a asambleísta por Guayas del Distrito 2, mencionó que el país necesita varios cambios en la educación y empleo. Eliminar ese bendito examen ser bachiller que lo único que ha hecho es castrar la vocación productiva de nuestros jóvenes y restablecer los colegios y las universidades técnicas para que nuestros jóvenes puedan tener un acceso rápido y eficaz a un empleo digno, a un emprendimiento propio. Volver a los colegios técnicos y a los colegios tecnológicos para que la gente tenga trabajo de manera inmediata. Los aspirantes prometieron impulsar la economía y las oportunidades laborales de acuerdo a las necesidades del país, además de fortalecer la labor de la mujer. Vamos a trabajar por nuestra mujer rural y vamos a trabajar por la juventud rural. Entusiasmar a los jóvenes que nuestro territorio es rico y productivo y es ahí donde nos debemos quedar. En caso de llegar al Palacio de Carondelet, Larrea prometió luchar contra la corrupción, informó Adriana Méndez. En otro tema les contamos que el gobierno estableció el mecanismo que permite la importación de derivados de petróleo por parte del sector privado. El precio del gas de uso doméstico se mantiene y los costos de la gasolina extra y diésel continuarán fijándose bajo el sistema de banda. El decreto 1158 firmado por el presidente Lenín Moreno establece que el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables autorizará a la iniciativa privada la libre importación de combustibles. Con el fin de optimizar recursos fiscales, el ministro de esa cartera de Estado, René Ortiz, detalló cuál es el alcance de la medida. Tiene que ser interpretado como un alivio fiscal. Es decir, una compañía privada calificada está en capacidad a futuro de importar, si ese combustible es equivalente a los combustibles que están regulados, entra a la banda, entra a ser regulado. Pero ¿qué pasará con los derivados de combustible en el país? El precio del gas de uso doméstico no sufrirá cambios, es decir que el gobierno mantendrá el subsidio al igual que los destinados al sector productivo. Se mantiene la focalización del subsidio de gas de uso doméstico, así como también del gas para productores sensibles del agro. Arroz, maíz, soya no se tocan. En ese sentido, los costos de la gasolina extra y diésel continuarán fijándose con el mismo sistema de bandas, no tendrá modificaciones. Además, en el nuevo decreto establece que las empresas públicas deberán facilitar la infraestructura a cambio del pago de una tarifa. La infraestructura de Petroecuador puede ser utilizada por el privado, pero paga. Ya está definido el tarifario con el que va a funcionar. De inmediato se generan las primeras reacciones de los distribuidores de combustible.
todavía no está claro muchas cosas. A importar combustibles con mejor calidad. Obviamente estos combustibles van a venir con un mayor precio. O sea, eso hay que tener claro. A la distribución de combustibles no la tomaron en cuenta. Antes, solo Petroecuador podía importar combustibles. Hoy se abre la posibilidad para el sector privado y tienen 60 días para prepararse. Informó Priscila Cadena. Las actividades aéreas aumentan en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. El flujo de pasajeros y la carga muestran una tendencia de crecimiento que aspiran los expertos sirva para acelerar la reactivación económica del país. Veamos. El aeropuerto de Quito reactivó sus actividades en el mes de junio luego de 3 meses de paralización por la crisis sanitaria. Desde ese entonces a la fecha se contabiliza que 166.000 personas utilizaron esta terminal aérea. Esto es en vuelos de arribos y salidas nacionales e internacionales. Un poco la progresión se ha venido dando también de manera satisfactoria. Comenzamos el mes de junio con 20.000 pasajeros y básicamente unos 50.000 pasajeros, 55.000 pasajeros durante lo que va del mes de septiembre. Esta tendencia ha permitido que las aerolíneas tengan flujo en más rutas. Actualmente, las conexiones aéreas a 8 destinos nacionales están cubiertas, mientras que en rutas internacionales están disponibles 9 destinos y se espera en los próximos meses se retomen otros de gran importancia. La tendencia es a crecer, es a seguir mejorando. Esperamos que hasta diciembre ya hayamos recuperado una parte importante de las rutas que teníamos antes de la pandemia. El aeropuerto de Quito fue el primero en la región en retomar el transporte de pasajeros, mientras que la carga se mantuvo, aunque con restricciones. Ya se ha tenido una recuperación bastante interesante. En agosto el incremento ya fue de 10.1% y es un incremento, de hecho, bastante importante. Informó Carolina Basante. En otra información, en Quito, 5 colegios han solicitado al COE Nacional la autorización para ser parte del plan piloto de retorno a clases presenciales, mientras que otras instituciones realizan adecuaciones para sumarse a los que ya cuentan con la aprobación de funcionar. Para el retorno a clases presenciales de manera progresiva por la pandemia, los colegios deben cumplir varios protocolos de bioseguridad. En Quito, por el momento, 3 instituciones privadas tienen luz verde para que los estudiantes vuelvan a las aulas, mientras que otros establecimientos realizan adecuaciones para solicitar la autorización del COE Nacional, como el Colegio Terranova, ubicado en Cumbayá. Próximos 15 días vamos a tener ya el plan listo y vamos a hacer la gestión para que se pueda procesar nuestro pedido, la aceptación, y a partir de allí hay un plazo que tiene que correr. Como parte de los cambios en la infraestructura de la institución, en los 3 ingresos peatonales se está implementando un torniquete con cámaras de reconocimiento facial y control de temperatura, que servirá para identificar algún caso de sospecha de COVID. Lógicamente, si es que hubiera algún problema, llamar a la familia, tomar contacto y activar el protocolo que para ese caso está ya diseñado. Los espacios al aire libre se han duplicado, al igual que las aulas de preescolar. Para cumplir con el distanciamiento social, en los pasillos se han instalado dispensadores automáticos de gel y la desinfección será a través de máquinas de ozono. ¿Por qué el ozono? Porque precisamente es un gas muy amigable que no genera el problema. Más o menos 20 minutos, 30 minutos quede desinfectada toda el aula. El bar de la institución se trasladó a un espacio con más ventilación. En las aulas para la primaria y secundaria los pupitres están separados para cumplir con el distanciamiento. Está previsto que el ingreso de alumnos sea de manera rotativa. Mitad de un paralelo, de cada paralelo viene lunes y miércoles, la otra mitad viene martes y jueves, ¿sí? El día viernes pues trabajan todos en el sistema virtual y pues lógicamente para eso también se han dividido las asignaturas. El Ministerio de Educación verifica que los establecimientos cumplan con los parámetros bajo un plan piloto. Está subido todo el plan de continuidad educativa, está subida a la plataforma del Ministerio de Educación con absolutamente todos los detalles, a nivel de infraestructura sanitaria, a nivel de formación de las familias. El retorno a clases es de manera voluntaria. 5 colegios esperan la confirmación del COE Nacional. Informó Priscila Cadena. Hoy queremos presentarles la historia de Daniel Esparza, de 15 años, quien da clases a un grupo de niños en el sector de las Malvinas, en el sur de Guayaquil, quienes no tienen internet para conectarse a sus clases virtuales. Veamos. Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar las clases. Les voy a repartir unas hojas para que realicen la actividad.
Ella es Daniela Esparza Magallanes, una joven que con apenas 15 años demuestra más que empatía. Representa la nobleza y solidaridad, puesto que en su tiempo libre se dedica a ayudar a niños de su barrio que no tienen internet o en su defecto poseen una conexión débil que dificulta el proceso de aprendizaje. De ese obstáculo surge la intención de Daniela de impartir sus conocimientos en el portal de la vivienda de su abuela. Decidí para mi voluntad ayudarlos. ¿Qué pasó, mi amor? Le fue imposible no soltar unas cuantas lágrimas cuando quiso relatar lo que sentía. Tras cámaras, sus familiares nos indicaron que es sensible ante las carencias en la niñez y si pudiera ayudaría aún más, pero con lo que tiene por ahora, imprime las hojas para que los pequeños realicen ejercicios de acuerdo a lo que ordena el Ministerio de Educación, mientras que sus tías mandaron a elaborar estas mesas para adecuar un espacio donde se sientan cómodos. Sino porque a ella le gusta, le nace ayudar, y como ve que los niños están aquí en la calle, los ve que andan jugando de aquí para allá y todo eso, se decidió sentarlos ahí y comenzar a ayudar a los niños. Daniela es una de las mejores estudiantes de colegio, con ganas de convertirse en una gran profesional en un futuro, aunque no cuenta con las herramientas tecnológicas como una computadora o una tablet que le permitan un mejor desarrollo. Sin embargo, continúa su lucha por una educación de calidad para todos. Que así podemos avanzar más y ser alguien en la vida. Hasta de su bolsillo saca algo para compartir un refrigerio con los pequeños antes de que regresen a sus respectivos hogares. La solicitud de quienes viven aquí, en la manzana 4329 de la cooperativa Esmeraldas Libre, en las Malvinas, sur de Guayaquil. Le pido a la alcaldesa, le pido que nos ayude con un punto de internet gratis, solamente para ellos. Que nos ayuden con unas tablets para darle a los niños y así puedan en su casa, pues ya como estamos con la situación no podemos tener tan presente. Es el anhelo de alrededor de 15 niños que se congregan aquí todas las tardes, donde se forja el futuro de nuestra sociedad. Informó Adriana Peralta. Y preste atención a esta información, un video sobre el lanzamiento en paracaídas desde un edificio en Quito causó revuelo en las redes sociales, pero también entre las autoridades municipales que pidieron a los ciudadanos prudencia y evitar este tipo de acciones temerarias. En 3, 2, 1, chao loco. El video de un poco más de un minuto muestra cómo dos jóvenes saltan al vacío de un edificio de 24 pisos de construcción. El aterrizaje se da en un parqueadero de un centro comercial ubicado en las avenidas Naciones Unidas y Amazonas. Dentro de las especialidades del paracaidismo, pues una de estas es el salto base, que está considerado como deporte extremo. La acción de ambos jóvenes provocó que se activen los protocolos de seguridad desde el Cabildo quiteño. El secretario de Seguridad, César Díaz, acudió a la construcción para realizar una inspección. No hay prohibición municipal expresa para estos casos. Si se practica desde bienes de dominio público, puede ser sancionado por mal uso, pero si es desde bienes privados, podría constituir delito. Díaz asegura que ante la falta de normativa desde su competencia, impulsará una nueva ordenanza para evitar que actos como estos sucedan otra vez. Debemos ser conscientes de que estas acciones pueden promover que más personas arriesguen su vida y eso no lo vamos a permitir. La constructora encargada del edificio del cual se realizó el salto calificó al hecho de vandalismo, pues los jóvenes entraron sin permiso al inmueble. Hacemos un fuerte llamado a la ciudadanía a no arriesgar su vida de manera innecesaria o por buscar notoriedad o popularidad en las redes sociales. Chao, loco. Informó Carolina Basante.